Videos de Álgebra Superior 1, realizados por Sebastián Quintanilla bajo la supervisión de Luis Rincón. En este video demostraremos la existencia de bases para los subespacios de Rn y definiremos qué es la dimensión de un subespacio. Empezamos con una proposición que dice lo siguiente. Sea U1 a UK un subconjunto de vectores de Rn linealmente independientes y W el subespacio generado por estos vectores. Si V es un vector de Rn menos W, es decir, V es un vector de Rn que no está en W, entonces el conjunto que tiene a los vectores U1 hasta UK y a V es linealmente independiente. Es intuitivo que si tenemos a un conjunto linealmente independiente de vectores y le añadimos un vector que no es combinación lineal de estos, seguiremos teniendo un conjunto linealmente independiente. Pero aún así demostraremos formalmente esta proposición. Sean lambda1 hasta lambda k y lambda escalares reales tales que la suma de lambda1 por u1 hasta lambda k por uk más lambda por v es igual al vector 0. De aquí tenemos que lambda es igual a 0, pues si no fuera 0, tendríamos que v pertenece a w. Solo hay que despejar v en esta ecuación y tendríamos a v como combinación lineal de u1 hasta uk. Y sabemos que este no es el caso. Entonces la ecuación queda así. La suma de lambda 1 por u1 hasta lambda k por uk es igual al vector 0. Como los vectores u1 a uk son linealmente independientes, entonces los escalares lambda 1 a lambda k deben ser todos 0. Por lo tanto, el conjunto de vectores u1 a uk y v es linealmente independiente, pues mostramos que todos los escalares son 0. Así hemos demostrado la proposición. Veremos ahora un teorema muy importante. Este dice que si W es un subespacio vectorial de Rn y U1 hasta UK es un subconjunto de vectores de W que es linealmente independiente, entonces existen UK más 1 hasta UK más t vectores de W tales que el conjunto que tiene a los vectores U1 a UK y a los nuevos UK más 1 hasta UK más t es base de W. Demostremos este teorema. Sea W1 el subespacio generado por el conjunto linealmente independiente de vectores de W, U1 hasta UK. Si W1 es igual a W, entonces ya terminamos, pues en este caso el conjunto con el que empezamos ya genera W y por esto ya es una base de W. Si no son iguales, sea UK más 1 un vector de W menos W1. Por la proposición anterior, el conjunto de los vectores U1 hasta UK y UK más 1 es linealmente independiente. Ahora sea W2 el subespacio generado por estos K más 1 vectores, U1 a UK más 1. Si W2 es igual a W, entonces ya completamos una base para W y ya terminamos. Si no son iguales, sea UK más 2 un vector de W que no esté en W2. Y repetimos el mismo argumento hasta que completemos una base. El proceso debe terminar, pues W es un subconjunto de Rn y los subconjuntos de Rn con más de n vectores son linealmente dependientes. La última afirmación es cierta por el teorema sobre dependencia lineal que vimos en un video anterior, y que el proceso no termine contradiría esta afirmación, pues podríamos construir un subconjunto linealmente independiente de más de n vectores de Rn. Por lo tanto, existe T, un natural, tal que K más T es menor o igual a n, y existen vectores UK más 1 hasta UK más T de W, tales que el conjunto de vectores U1 hasta UK más T es base de W. Hemos probado que el teorema es cierto. Y ahora, un corolario de este teorema es el resultado al que queríamos llegar. El corolario dice que todo subespacio vectorial de Rn, distinto del conjunto unitario del vector 0, tiene una base. Esto se puede deducir fácilmente usando el teorema, pues si W es un subespacio de Rn distinto del unitario del vector 0,
podemos tomar v un vector de w que no sea el vector 0. Entonces, el conjunto unitario del vector v es linealmente independiente. Y entonces, existen v1 hasta vk vectores de w, tales que el conjunto que tiene a v y a los vectores v1 hasta vk es una base de w. El teorema es el que nos permite afirmar la existencia de estos k vectores que extienden al conjunto linealmente independiente de un solo vector a una base. Y así hemos probado que todos los subespacios vectoriales de Rn, salvo uno, tienen base. Ahora que ya vimos la existencia de bases, pasemos a la segunda parte de este video sobre la dimensión de un subespacio vectorial. Veamos el segundo teorema de este video, el cual dice que si W es un subespacio vectorial de Rn, todas las bases de W tienen el mismo número de vectores. Probemos este teorema. Sean U1 a Ut y B1 a Bk dos bases de W. Por demostrar, T es igual a K. Y así probaremos que cualesquiera dos bases tienen la misma cantidad de vectores. Por un lado, el subespacio generado por la primera base, U1 a Ut, es W. Y la segunda base, B1 a Bk, es un subconjunto de vectores de W que es linealmente independiente. Por el teorema sobre dependencia lineal que vimos en un video anterior, K debe de ser menor o igual a T, pues si fuera mayor, ese teorema afirma que B1 a Bk sería linealmente dependiente. De la misma manera, la segunda base genera W, y la primera base es un subconjunto de W linealmente independiente. Por el mismo teorema sobre dependencia lineal, T es menor o igual a K. Por lo tanto, K es igual a T. Esta es la única forma de que se cumplan estas dos desigualdades. Esto es lo que queríamos demostrar, y así queda demostrado el teorema. Todas las bases de un subespacio tienen el mismo número de elementos. Esto nos lleva a la siguiente definición. Dado W, un subespacio vectorial de Rn, definimos la dimensión de W como el número de vectores que tiene cualquiera de sus bases. El teorema anterior es el que hace que esta definición tenga sentido, pues si un subespacio tuviera dos bases de diferentes tamaños, esta definición no funcionaría para decir cuál es su dimensión. Denotamos a este número así: dim de W. Así, la dimensión de Rn es n, pues la base canónica de Rn tiene n vectores. Esta es la base de vectores que tienen una entrada igual a 1 y todas las demás igual a 0. Veamos un ejemplo con un subespacio que no sea Rn completo. Sea W el conjunto de los vectores de R3, x, y, z, tales que x es igual a z. Este conjunto también podemos escribirlo como el conjunto de las tercias ordenadas x, y, x con x y y reales, y es fácil probar que es un subespacio vectorial de R3. El conjunto B de los vectores 1, 0, 1 y 0, 1, 0 es una base de W. Por lo tanto, la dimensión de W es 2, pues B tiene dos vectores. Así terminamos este video. Muchas gracias por haberlo visto.